Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde, Hola, ¿qué tal? Iván Antesana, ¿Cómo están amigos? Adrián Núñez, Hola amigos. Luciana Ivanor Hola. y Julio Gutiérrez. Hola a todos. Hoy es 30 de junio, que por cierto, hoy 30 de junio, este día va a tener un segundo más, por algo que habíamos hablado en un programa pasado, y los que se acuerdan pueden saberlo, y los que recién escuchen todos los programas pasados hasta que encuentren el cual en el que hablamos de segundo más. Y este fin de semana han ocurrido varias cosas. En primer lugar, el 26 de junio, en Estados Unidos, la Corte Suprema ha resuelto el permitir o el no prohibir el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. Ya era hora, ¿no? Lo cual ha causado mucho revuelo en los medios de comunicación y todo eso, y quería aprovechar para hablar sobre una falacia que ha surgido a raíz de esto, ¿no? Es una falacia que se comete mucho cuando se trata de leyes en general, y en particular en este caso, porque muchas personas dicen, bueno, ahora que se aprobó el matrimonio entre hombres, hombre con hombre, entre mujer con mujer, dicen, ahora se va a empezar a aprobar el matrimonio con niños, se va a empezar a aprobar el matrimonio con animales, que por cierto sí es legal en muchos estados de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, no el matrimonio, el yacer. Y esta falacia es la falacia de la pendiente resbaladiza o slippery slope, que consiste en argumentar que algo no se debe hacer, o algo no se debe permitir, o algo se debe prohibir, no se debe prohibir, porque si se hace, eso va a causar una serie de consecuencias que van a terminar en algo catastrófico o negativo, ¿no? Y esa es la falacia del slippery slope. O sea, no hagamos A porque A va a causar B y B va a causar C y C va a causar D, así al infinito, ¿no? Con un resultado negativo. Sí, una serie de especulaciones acerca de lo que podría surgir, pero sin ninguna causalidad real Claro. probada. Ujú. Y no solo eso, sino que en este caso específico se nota que no va a pasar porque las reglas, como en el matrimonio, siguen siendo dos adultos conscientes, ¿no? O sea, ahí donde se pone la valla. Mientras sean dos adultos conscientes, se pueden casar. Yo tengo una observación más. Es sobre el concepto de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ujú. Me parece o lo que he estado pensando es que el núcleo fundamental de la sociedad debe ser cualquier organización social que se pueda generar entre seres humanos, no necesariamente la Incluido el familia. individuo. Incluye el individuo, Porque yo pero también creo eso. claro, pero el individuo no genera sociedad porque está solo. Pero, Pero si hay más de una persona, ya se genera un pequeño, lo que yo diría que es una manada. ya. O sea, porque pensar en el núcleo fundamental de la sociedad como la familia, como que le da mucho peso a que la importancia de la humanidad es generar hijos. Ujú. En cambio, si tú lo piensas como un grupo social, la importancia de la sociedad es la reciprocidad, la cultivación de las ideas, etcétera. Sí, aparte hay varias maneras de definir familia, ¿no? Ellos han utilizado una manera arbitraria, familia únicamente incluye a la familia heterosexual, ¿no? Pero cualquier asociación entre personas con el interés de compartir gastos, vivir juntas y en muchos casos ocuparse de la siguiente generación, sea teniéndolos biológicamente o adoptándolos, me parece algo muy noble y no tendría por qué discriminar por el tema de la orientación, ¿no? Quería mencionar el comentario yo les digo a mis alumnos a veces la teoría de la resbaladera, ¿no? O la falacia de la resbaladera, ¿no? De una cosa lleva a otra y hay una falsa asociación, ¿no? En este caso lo que dicen, lo que afirman son cosas que se podrían medir, ¿no? Uno, que al aprobar el matrimonio gay, eso va de alguna manera disminuir los matrimonios heterosexuales, ¿no? O sea, esa es una manera que se podría medir. Otra es que van a aumentar los divorcios, ¿no? Entonces, si al aprobar el matrimonio gay deberían aumentar los divorcios. Y lo que se observa en los países donde se ha aprobado esto ya hace varias décadas inclusive, es que no hay un impacto en la cantidad de gente que se casa heterosexualmente ni que se divorcia. O sea, los índices permanecen en las mismas tendencias, se apruebe o no esta cuestión, ¿no? Es como en el caso de las drogas también. A la hora que se regula una droga, normalmente no hay un aumento drástico del consumo de esa droga, ¿no?
en el caso del experimento holandés, ¿no? En el caso de ahora la legalización de la marihuana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el estatus legal que alguien pruebe esta norma, ¿no? O sea, no tendría por tener un impacto. Y si hubiera un impacto, uno tendría que probarlo por lo menos con una correlación, y hasta ahora no se ha encontrado, ¿no? Entonces, es una premisa que queda pues en el aire, ¿no? Que tiene todas las de ser falsa. Claro. O incluso el mismo hecho de que tampoco es que todas las personas homosexuales se mueran por casarse, así como no todas las personas heterosexuales se mueren por casarse. O sea, el hecho de que puedas no significa que lo vayas a hacer, significa que ya no tienes una restricción más. Y bueno, el punto sería quitar las restricciones. Ahora, personalmente, yo tengo mis dudas con la institución del matrimonio y los privilegios que te otorga versus ser un individuo que ha decidido no casarse. O sea, a mí el matrimonio me sigue pareciendo que es un privilegio por sobre los individuos que han decidido no asociarse, entre comillas, con otro. Pero mientras exista para los heterosexuales, me parece que es justo que también exista para las personas homosexuales. ¿Y qué opinan los demás del proyecto de Marta Chávez que, digamos, no reconoce la unión sentimental o erótica, tal vez, pero sí la amistad y el deseo de construirlo juntos, ¿no? Que sería un punto intermedio en todo caso, ¿no? Yo no he leído el proyecto, me había enterado. Supuestamente era un proyecto que se iba a presentar si es que hubiera habido una oportunidad, o sea, si es que el matrimonio, si la unión civil hubiera tenido una posibilidad de aprobarse, Marta Chávez presentaba ese proyecto. Pero al ver que no tenía ninguna posibilidad de aprobarse, entonces ella retiró el proyecto, ¿no? Era una especie de alternativa, ¿no? Que tenía, ¿no? Donde personas del mismo sexo podían juntarse y asociarse, digamos, como si fueran una empresa compartida, ¿no? Pero no reconocía la unión sentimental. Bueno, es que también la unión sentimental, o sea, también tenemos que ver qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Porque incluso el hecho, el privilegio o incluso el deber que se genera cuando contraes matrimonio es que también generas un deber con tu prole que no generarías de estar asociado libremente. Y otra serie de derechos patrimoniales y deberes patrimoniales que adquieren al contraer matrimonio, que no se adquieren al asociarte libremente porque cualquiera puede hacer un contrato, obviamente. Porque al fin y al cabo el matrimonio es un contrato, ¿no? Yo tengo una duda, porque supongo que ustedes están más enterados que yo, pero ¿esto que se ha aprobado también permite la adopción en Estados Unidos? En Estados Unidos no habría, no habría restricción. Claro, ahí no habría restricción. Es un matrimonio. Lo que pasa es que en realidad no se aprueba el matrimonio, sino que lo que se ha dicho es que sería inconstitucional prohibir el matrimonio en cualquier forma, ¿no? Claro. Tal vez, Iván, tú sepas cuántos estados está permitida la zoofilia todavía. Sí, está permitido. Me parece, no sé si en uno o en dos, no recuerdo, pero sí, era una estadística bien graciosa de Estados Unidos que vi hace un tiempo. Lo último que quería mencionar es que también estaba escuchando unos podcasts de Sam Harris, que no tiene mucho, no tiene muchos, pero pueden entrar en su página samharris.org. Y en uno de esos precisamente habla sobre por qué no se aprobó una reforma educativa para enseñar creacionismo en las escuelas, y su teoría era que estos estados son ultra religiosos, pero saben que ellos no son la mayoría, saben que la comunidad científica en verdad tiene una opinión diferente a ellos. Entonces ellos votaron en contra de aprobar esta reforma educativa según él, para que el resto del mundo no se burle de ellos o de sus hijos. O sea, ellos no quieren ser los padres del niño que va a la escuela donde le enseñan que los dinosaurios corrieron junto con los humanos. Y me parece que eso también tiene sentido. Es como, hay muchos tipos de cristianos, muchos tipos de religiosos, ¿no? Pero hay muchas personas que saben que el resto del mundo tiene una visión diferente y muchas personas que saben que no quieren que sus hijos crezcan dentro de un modelo diferente o equivocado del mundo. Siguiendo con las efemérides, el 28 de junio, el domingo 28 de junio, se celebró el Día de Tau. La constante Tau, que equivale a 6.28, que es la constante que intenta reemplazar a la famosa y querida pi, de la cual hemos hablado en un programa pasado también. Los que quieran acordarse de esto, busquen nuestras guías escépticas pasadas y ahí lo van a poder escuchar. ¿Tau es igual a pipí? Tau es igual a pi más pi. Pi más pi. Ya. No es pipí es pi al cuadrado. Pero Es pi pi. es un pi interminable, ¿no? Porque es un número que no tiene fin.
Así, pi, hasta el infinito. Claro, es como cuando estás en la Javier Prado y el carro de adelante no avanza. Ah, claro, pipí. Ese pipí. Hay otra efeméride hoy día que hay una conjunción entre Venus y Júpiter. ¿No sé si han visto? No. De repente si ahorita miran por la ventana ya no lo ven. Pero si tuvieron la suerte de verlo hace más o menos Ahora volteó. 2 horas, sí se veía claramente. Yo le tomé una foto con mi celular, la voy a pasar después para que la vean, ¿no? Ay, yo creo que Este, lo vi. Saliendo de sí, mi casa, justo vi y le quería preguntar a Víctor, pero me olvidé. ¿Que se han alineado los planetas? así es, hay una conjunción cósmica, energética que... Con razón me he sentido, ha habido todo un cambio en mi vida. Es el momento en el que tienen que salir y hacerse una limpia. Claro, porque Venus es la diosa del amor y Júpiter es el dios de los dioses. Pero hay 3 planetas alineados. ¿Cuáles? La Tierra también está alineada. Ah, Porque 2 planetas siempre están alineados. y mis chakras. Y los chakras de Aurora los ha alineado acá en el mecánico que dice alineo, alineamiento. Se debe alinear los chakras ahora. Ok. En fin. Bueno, y terminando las efemérides, el 2 de julio, este jueves 2 de julio, un día como ese jueves, en 1874 nació Pedro Paulet, un ingeniero peruano que fue el pionero de la astronáutica y la aeroespacial y que es considerado el padre de la astronáutica moderna. Ahora, sobre este tema vamos a escuchar ahora una entrevista con Álvaro Mejía, que es un cineasta que está llevando a cabo un documental sobre la obra de Pedro Paulet. Yo le pregunté si era sobre su vida y me dice que no, que es sobre la obra, no sobre la vida de Pedro Paulet. Y justo me dio un dato interesante, ahorita que acabo de decir que es considerado el padre de la astronáutica moderna, pero dice que es una cita sacada fuera de contexto, que en realidad es de alguien que dijo que sí es que todo el trabajo de Pedro Paulet es cierto, entonces debería tal vez considerársele el padre de la astronáutica moderna. No es que sea considerado actualmente. Y eso me pasa por sacar citas de internet. O sea, eso quiere decir que parte de su trabajo está en duda. Está en duda, sí. Y ahorita vamos a escuchar la entrevista. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Quiero que primero nos cuentes un poco sobre tus conocimientos, los conocimientos que has adquirido sobre la vida y obra de Paulet y después que nos cuentes un poco sobre en qué va este documental que estás armando. Ya. Ocurre que descubrí que era un pionero aeroespacial, ¿no? Que tenía un avioncito, un diseño de avión, el avión torpedo. Y lo que más me llamó la atención fue que vi en una página argentina que lo reverenciaban mucho por como un pionero latinoamericano de la era espacial, ¿no? Luego fui descubriendo que en Argentina se practica mucho lo que se llama la cohetería deportiva o cohetería experimental, cosa que acá en el Perú dudo que exista, y por eso es que Paulet era un ícono para ellos. Y una de las cosas que decía esta página argentina era que probablemente los motores del Saturno V, del programa Apolo, con que se llegó a la Luna, habían sido inspirados en los trabajos de Paulet. Digamos, para contarte un poco de Paulet, él nació en 1874, o sea, 5 años antes de la guerra con Chile. El dato es importante porque luego, como que en la vida de Paulet, la guerra siempre son hitos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y además hay un hito que es un poco previo a él, que es la Guerra Franco-Prusiana, que es en 1870-1871. En 1879 es la guerra con Chile, ahí seguramente ve cañones que se asemejan a los cañones que hay en el libro de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, seguramente le sirven de inspiración o seguramente él se pregunta, como en el libro de Verne, ¿se podrá enviar a un hombre a la Luna en un proyectil? ¿No? Los científicos, por ejemplo, le reconocen a Julio Verne que las velocidades de trayectoria del proyectil son correctas, porque Julio Verne se documentó muy bien. Pero aquí estamos hablando del concepto justamente por el cual Paulet es famoso, la retropropulsión. O sea, ¿cómo impulsas una nave fuera de la Tierra? Entonces, digamos, descartamos el de la bala de cañón. Y entonces Paulet dicen que se inspira en los fuegos artificiales de las fiestas religiosas. Entonces, él mismo se pone a experimentar y él aprende, él lo cuenta, aprende a fabricar estos fuegos artificiales, estos cohetes. Regresando a la retropropulsión, Ya. ¿tiene algo que ver con el retrofuturismo?
No, no. Mira, yo te digo, yo a veces me siento ignorante cuando escucho tengo un amigo, Daniel Salvo, que es un Ah, experto sí en lo vi. ciencia ficción. Yo me quedo admirado, me siento chiquito, yo digo, yo con la justa sé de Paulet. Paulet tiene toda una visión futurista del Perú, que tú te quedas impresionada, o sea, uno se queda impresionado porque, digamos, no es solamente que él inventó un motor, que diseñó una nave, que ya de por sí es un montón, sino que él tenía toda una idea, y lo dice con esta palabra, convertir al Perú en una potencia. ¿Cuáles fueron los inventos resaltantes de Pedro Paulet? Ya, el más importante, por el que más se le recuerda, por el que está en los libros, es el motor, ¿no? El motor de combustible líquido. Ese motor tiene algunas características. Para empezar, Paulet dice que él se inspiró en un motor de automóvil, que lo reconvirtió, le quitó una pieza aquí y, y armó ese motor. Entonces, digamos que su genialidad fue darse cuenta de algo que otros no vieron, ¿no? Y jalar de otra ciencia, de la ciencia de los explosivos, un explosivo, las panclasitas de Turpán. Estas panclasitas eran unos explosivos digamos, era una mezcla de gasolina con peróxido de nitrógeno que Paulet los hace correr por dos conductos y al juntarse generan el estallido. Pero, como te digo, esto era un explosivo para la guerra, por lo tanto, explotaba en todas las direcciones y mataba gente. La genialidad de Paulet es que los hizo conducir en una única dirección para lograr este efecto de acción y reacción del que habla Newton, ¿no? O sea, digamos, diseñó un mecanismo y tuvo la inteligencia de encontrar el combustible en este explosivo. Por supuesto, él probó, fue disolviendo también el explosivo. Aparentemente habría usado agua, no existe la fórmula exacta, pero mira lo que ocurre. Hoy en día hay gente que le ha negado a Paulet que haya inventado este motor o que haya inventado el motor aeroespacial. Pero no quedan los registros de los diseños y los modelos. Están los escritos de Paulet, sus cartas, una carta que dirige al comercio en el año 1927 y una entrevista que hace en 1944 en un diario argentino. Ahí él da las explicaciones y tú lees ahora, por ejemplo, una página web de la NASA, una de sus tantas páginas web, o una sección de su página web, y te habla de los motores PDE. PDE es Pulse Detonation Engine, motor pulso detonante. Ocurre que Paulet habla de que su motor genera 300 explosiones por minuto, ¿no? O sea, son explosiones chiquititas, no la gran explosión de esta arma para matar, sino son 300 explosiones en un minuto. Ya, por esa razón, hoy en día esos motores se le llaman motor pulso detonante. Entonces tú lees esta página web de la NASA y te empiezan a describir un motor que están planeando para los viajes futuros para Marte. Y tú dices, pero esta es la descripción que ha hecho Paulet antes. Es muy idéntica. Entonces, claro, seguramente 2 siglos después han llegado a las mismas conclusiones que Paulet. Pero la NASA no reconoce el trabajo de Pedro Paulet. A medias. A ver, te explico qué es lo que ocurre. En el año 27, que fue que Paulet publicó esa carta, 3 meses antes se había fundado la Sociedad Astronáutica Alemana. Paulet era diplomático en Europa, en Rotterdam, y por declaración propia tú sabes que él hablaba alemán. Entonces lo más probable es que él haya traducido su carta del comercio y se la haya enviado a los de la Sociedad Astronáutica Alemana. Inmediatamente, en el año 28, Paulet empieza a aparecer en libros y en revistas alemanes. De la Sociedad Astronáutica Alemana, mejor dicho, en la Sociedad Astronáutica Alemana se formó Werner von Braun, que fue el gestor del Apolo 11 o del Saturno 5. Ya, entonces, Paulet aparece en el año 28 en estos libros y revistas y von Braun se integra a la Sociedad Astronáutica Alemana en 1929. Entonces, no hay forma
de que Von Braun no supiera de Paulet. La gente hablaba de Paulet porque estaban todos locos buscando el motor para los viajes espaciales. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Von Braun se convierte en el creador de los misiles B-2, que emplean todo el conocimiento de la Sociedad Astronáutica Alemana en cohetería, ya no en cohetería espacial, sino en cohetería de guerra. Pero para Von Braun este era el campo de experimentación que necesitaba. Todos estos señores coheteros en esa época, incluido Paulet, y todos estos alemanes, eran mirados como los loquitos. El establishment científico los miraba como los loquitos, y ellos eran efectivamente unos patas que sí creían en los viajes al espacio, otros los miraban como de qué están hablando, y no tenían plata, hasta que viene el ejército alemán y se da cuenta del potencial de los cohetes para la guerra. Entonces les pone plata para que experimenten con eso. Entonces Von Braun termina siendo pues este gestor de los misiles B-2, y después de la Segunda Guerra Mundial se lo llevan a Estados Unidos, se lo llevan prisionero, pero él consigue ya que lo liberen, que le limpien su pasado, que salga en televisión con Walt Disney como un, digamos, consejero científico. Además era un tipo guapo. Están las fotos ahí con Walt Disney, ¿no? Entonces, hoy en día todo el mundo se olvidó de su pasado nazi. Y finalmente pone al hombre en la luna, en el año 69. En el año 66, él y otro señor, Frederick Orwell, que ha muerto el año pasado, publican el famoso libro La historia de los viajes espaciales. En esa historia de los viajes espaciales mencionan a Paulet, pero lo mencionan relativizándolo, como que Paulet dice que inventó esto en el siglo XIX, pero no ha dado pruebas. Así que solamente comunicó esto en el año 27. Entonces, si se descubriesen pruebas, bueno, quizá podría ser el pionero del era espacial. Algo así, ¿no? Aquí en el Perú han mutilado la frase y dicen, Von Braun dijo que Paulet debería ser el pionero del era espacial. ¿Ya? Y eso no es verdad. Ya, pero ¿qué ocurre? Te estaba diciendo que son Von Braun y Orwell los autores del libro. Eso es el 66. En el 69 ponen al hombre en la luna, y 3 meses después de la llegada del hombre a la luna, Orwell, el socio de Von Braun, va a un congreso astronáutico en Argentina, y lo de Argentina no es casual, va a decir que Paulet no ha inventado nada, ¿no? O sea, su supuesta intervención en el congreso es eso, ¿no? Al final, la última línea, Orwell se contradice y dice, no hay nada concluyente, o sea, ni a favor ni en contra, en verdad, ¿ya? Pero lo único que él llega a demostrar, así, si tú lo lees con atención y te remites a las fuentes de la historia astronáutica y todo, lo único que puede demostrar es que no hay patente. Lo único que puede demostrar. Ahora, si tú te pones a revisar punto por punto lo que dice Paulet, es lo que ha hecho la NASA actualmente. Pero hay planos, gráficos. No. Solamente el gráfico del avión por fuera. Pero del motor, no. En el año 47, 2 años después de la muerte de Paulet, un americano, James Whale, dibuja el motor según lo que él cree que es. Y ese es el plano que ha llegado hasta nuestros días, y todos asumen que ese es el motor de Paulet, tal cual, ¿no? Bueno, por cierto, por eso es que tu documental se llama En busca de... En busca de Orwell. Orwell. Claro, la idea era entrevistarlo, pero Orwell en determinado momento se dio cuenta de... ¿Decidió morirse? Decidió morirse, no sé, se murió el año pasado. Yo me estuve carteando con él, pero en determinado momento mis preguntas ya eran demasiado, que lo ponían, creo, en evidencia, y cortó la comunicación, ¿no? Dejó de contestarme. Bueno, imagino que estaba enfermo, no lo sé, y bueno, falleció. Se dice que Paulet inventó el motor en el siglo XIX, o sea, lo hizo funcionar en chiquito, en un prototipo chiquito, y que luego en los años 30 sí que construye el motor. Y dicen que en el 41, cuando él se va de diplomático a Argentina, su hijo mayor, que estaba en Lima, casado con una japonesa, tiene que huir porque empiezan los desmanes contra los japoneses por la guerra, y abandona el motor, lo deja botado en un corralón en la avenida Argentina. Eso es lo que se dice, pero que Paulet sí tenía el motor construido. Y dicen que, ¿no? Yo decía, a ver, yo quiero agarrar los escritos de Paulet
y ponerlos en animación, por ejemplo, ¿no? Claro. Y decir, mira, esto funciona así, y todo esto validado por expertos. Porque los escritos sí son descriptivos, ¿verdad? O Por sea, supuesto, sí. por supuesto. Es que en el año 27 o 28, cuando los libros alemanes lo hacen aparecer, no es porque Paulet dijese tonterías o me parece que, sino que ellos ya estaban a la búsqueda de un método de propulsión, y cuando Paulet describe su motor, estos tipos dicen, pero acá está, mira, qué inteligente, ¿no? Qué brillante, lo hizo. Incluso, aquí viene otro punto importante, que es para reflexionar y tomar en cuenta, ¿no? En la historia de la astronáutica se dice que el que inventó los motores cohete fue el norteamericano Robert Goddard. Sobre eso no tengo ninguna duda. Él inventó un tipo de motor cohete. El de Paulet es distinto. El de Paulet es otro motor cohete. Al punto que hoy día, es lo que te decía hace un rato, la NASA está describiendo este tipo de motor cohete de Paulet, el pulso detonante, el PDE, como el motor para el futuro. Y voy encontrando, y bueno, y intercambiando con este ingeniero Luis Rojas, intercambiando información, él es un gran conocedor del área espacial desde el lado tecnológico, con otro amigo más, César Tupac Yupanqui, él es estudiante de ingeniería aeronáutica, pero también es otro apasionado del espacio y que se ha apasionado por Paulet. Digamos que los tres hacemos un equipo, ¿no? Y entonces así es que hemos ido llegando a concebir, para empezar, la animación. Luego me he asociado con Rodrigo Quijandría, que él es un comunicador que está haciendo un largometraje que se llama El Grumete Grau. Seguramente has escuchado hablar del cómic. Sí. Ya. Vi una similitud, ¿no? Dije, él está hablando de un héroe peruano. Bueno, César Tupac Yupanqui hizo el primer modelado del motor y se lo pasó a Rodrigo. ¿Lo hizo en virtual o en físico? No, en virtual. Modelado Claro. virtual. Sí. Rodrigo nos ha presentado a otra persona más, Alberto Suárez, me parece, no sé si bien su apellido, que él es el que ha modelado el avión. Y la semana pasada hemos tenido una reunión y hemos discutido muchísimo sobre si tal partecita es redonda o no, cómo es el plano de Paulet, digamos, ciertas curvas muy sutiles que tiene el diseño y que finalmente sí son aerodinámicas, o sea, llegando a la conclusión de que lo que Paulet dibujó no lo dibujó por gusto o porque le pareció bonito, sino porque realmente servía para volar, ¿no? Cada cosa tenía su función. Entonces, bueno, con todo este equipo estamos trabajando para dejar o para dar una versión lo más científica posible y lo más entretenida posible sobre los aportes de Paulet, ¿no? Del misterioso Paulet, es un tipo que todavía guarda muchos secretos, ¿no? ¿Este documental va a ir solamente sobre la vida de Paulette o vas a especular un poco también sobre ciertas cosas que no están completamente comprobadas? Sí, de hecho voy a especular. Digamos, no es sobre la vida de Paulet, es sobre la obra de Paulet. Sobre la O sea, obra de Paulet. no es una biografía. Claro. La misma emoción que me surgió al principio, la emoción patriótica, de decir, mira, que hay un peruano que rechazó $1 millón porque Ford quería su motor, y eso fue lo que me impulsó a todo esto. Al final he descubierto, o sea, no he descubierto ninguna carta de Ford, ninguna oferta de Ford. No sé si hay, pero es perfectamente posible porque Ford era amigo de los miembros de la Sociedad Astronáutica Alemana. O sea, no he encontrado nada de eso, pero ya, digamos, esa misma emoción patriótica me sigue hasta el día de hoy. Entonces tengo las ganas, tengo ganas de tener el orgullo de decir, miren, acá está Paulet. Pero pienso que, yo he escrito un montón de artículos para periódicos y revistas, pienso que es insuficiente. Incluso preparo un libro, también creo que sería insuficiente porque la gente no lee. Pero además, como me dijo el ingeniero Rojas al inicio, pienso que Paulet, o el 3D es para Paulet. O sea, en el documental vas a presentar los modelos, vas a presentar los diseños Sí, de Paulet. Sí. ¿Cuántos diseños? No, Paulet diseñó una nave y un motor, ¿no? Lo que ocurre, como te decía, en el año 69, este señor Orway va a negar supuestamente el aporte de Paulet, y a partir de ahí, mira cómo es, que a mí me parece increíble, varios historiadores internacionales se cuelgan de eso
Dicen, no, ya Orwell demostró que no. Y por supuesto yo tengo que especular sobre los puntos que todavía siguen oscuros, ¿no? Pero, digamos, yo creo que el aporte de Paulette es bastante significativo, bastante, ¿no? ¿Y para cuándo está programado que termines el documental? Yo creo que hacia fin de año ya lo tengo terminado con todo, ¿no? Me dijiste que también tenías otro proyecto sobre hacer un film de ficción de un encuentro entre Paulette y otra figura. Sí, ese fue el proyecto original. Entonces, cuando vi lo de Paulette, dije, wow, esto es una película. Cuando dije, es posible que se haya conocido con Julio Verne, dije, mejor todavía la película, ¿no? Incluso coproducción con Francia. No te prometo que sea ciencia ficción, pero Bueno, de ficción. sí, no. Pero no van a haber naves y globos Sí, aerostáticos, claro, lo que pasa es submarinos. deberían haberlos, deberían haberlos. Un amigo me habló de un cineasta checoslovaco, Karel Zeman, que había hecho, creo que en los años 50, unas películas de animación bien locas, que las llamó El fabuloso mundo de Julio Verne. Efectivamente, tú ves en las películas de Zeman las naves voladoras, los submarinos. Entonces, eso tendría que ser parte de la iconografía de la película definitivamente, ¿no? En otro estilo seguramente, sí, sigue vigente. Ahora, una pregunta extra. ¿Qué es lo que más te ha gustado descubrir o lo que más te ha emocionado de toda esta investigación de Pedro Paulette? Creo que lo que más me ha emocionado es haber llegado a juntar a un grupo de personas que me hicieron ver que Paulette sí había hecho un verdadero aporte al área espacial. Porque en algún momento yo he tenido dudas. Bueno, entonces estaremos esperando el documental y estaremos esperando próximamente también la película. Bueno, Bueno. muchas gracias, Álvaro, por la entrevista. Gracias a ustedes y por dejarme hablar tanto. No, te vamos a editar, no es tanto. Ah, bueno, ya. Ok, gracias. Gracias a ti. Nos regresamos al programa. ¿Ya? Bueno, ahora Víctor nos va a hablar sobre la inteligencia emocional, que es un tema que hasta este momento a mí me parecía que era magufería. La verdad es que nunca he leído mucho al respecto y cuando escuchaba hablar de eso, cuando escuchaba a las personas que me han hablado de esto, me sonaba magufería, ¿no? Me sonaba, claro, como no soy inteligente de verdad, voy a decir que tengo inteligencia emocional. A mí no me suena manufería, pero me suena algo muy difícil. No sé. Cuando a mí me hablaron de inteligencia emocional, de controlar tus emociones o entender tus emociones, sonaba difícil. Sí, habría que definir lo que es inteligencia primero, ¿no? Y ver en qué se diferencia el concepto de inteligencia cognitiva de inteligencia emocional, ¿no? Antes hablaba, con el concepto aparece, en realidad solamente se toma en cuenta la inteligencia cognitiva, ¿no? No se habla de inteligencia emocional, es un concepto bastante moderno, ¿no? Pero, o sea, digamos, hay autores de los años 60 que hacen, digamos, insinúan, ¿no?, de un cociente emocional, pero en realidad fue con el libro de Frames of Mind, ¿no?, o Marcos de la Mente, de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner en 1983. Ese fue el que introdujo la idea de que los tipos tradicionales de inteligencia, tales como el CI, no explican en realidad plenamente la capacidad cognitiva, ¿no? Que se introdujo la idea es antes de Goleman, ¿no? Goleman en realidad toma muchas de las ideas de Gardner. Él no es del todo original, el libro es un bestseller, ¿no? O sea, es más conocido que Gardner, pero no es original, ¿no? O sea, no es ni el que acuña el concepto, ni, o sea, sí, digamos, el que lo populariza, digamos, ¿no? He leído ambos libros, también leí el libro de inteligencia emocional, me gustó mucho y de ahí quise leer el de Gardner, que hablaba sobre las 7 inteligencias, ¿no? Entonces ahí están todas las inteligencias clásicas como la matemática, la inteligencia lingüística, y él introduce 2 tipos de inteligencia, ¿no? Que es la inteligencia interpersonal, ¿no?, que es la capacidad de entender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas, y la inteligencia intrapersonal, ¿no?, que es la capacidad de comprenderse uno mismo, digamos, de apreciar los sentimientos, temores, motivaciones, ¿no? Todo lo que, digamos, la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, está relacionada con la capacidad de dar un sentido a la vida, ¿no?, de poder reflexionar, de poder encontrar motivación, ¿no?, interna. Y la inteligencia interpersonal tiene que ver con la capacidad de detectar las emociones y motivaciones de otras personas, ¿no? Entonces, esas 2 capacidades, ¿no?, que son los que, digamos, conformaría pues, el precursor del concepto
inteligencia emocional que se acuña recién, o sea, que se acuña en realidad 2 años después, en 1985, por Paine, ¿no? Por Wayne Paine, que escribe una tesis, ¿no? Y él ahí acuña el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Y ahí ha sido utilizado por todo el mundo. Pero de lo que se trata es que hay 2 tipos de inteligencia. Una inteligencia cognitiva, ¿no? Que es la clásica, digamos, que tiene que ver con operaciones, sea verbales o numéricas. Y hay una inteligencia también emocional, que tiene que ver con la interpretación de las emociones de los demás y con el descubrimiento de tus propias emociones para poder decidir cosas en el futuro. Interesante. Y esto de por ejemplo, esto de descubrir las emociones en los demás tiene que ver con leer los gestos, con aprender a interpretar Claro. los gestos y... Claro, la empatía requiere del procesamiento del lenguaje no verbal, ¿no? Entonces se sabe, por ejemplo, que está relacionado con las neuronas espejo, ¿no? Y que, digamos, los psicópatas no tendrían esta estructura cerebral para poder ser empáticos, ¿no? Los Asperger tampoco, creo. Claro. Lo que pasa es que son, digamos, no estoy al caso específicamente de los Asperger, pero o sea, es parecido en algunas cosas, ¿no? De hecho, ¿no? ¿Pero es un coeficiente expandible o es un coeficiente que puede ser modificable? Es entrenable. Hay una prueba, ahora, así como hay pruebas psicológicas de, digamos, inteligencia cognitiva, como puede ser el WISC o el WISE, también hay pruebas psicológicas de coeficiente emocional, ¿no? Y donde ahí hay puntuaciones de qué tanto tienes de empatía, qué tanto tienes de, digamos, intra o interpersonal, depende del test que sea, ¿no? Se puede dividir en varias facultades, ¿no? Y tiene una validez, o sea, esos test, digamos, los serios tienen una validez, digamos, estadística, tienen baremos y todo, ¿no? Y funcionan bastante bien. Y sirven para predecir también el comportamiento en las empresas, para predecir el comportamiento en terapia y todo. Y no sé si se oyeron hablar del experimento del marshmallow de Stanford. El del niño... Ajá. A ver, cuéntanos el experimento. Sí, les quería contar ese experimento porque es clave para entender y, digamos, en el libro de Inteligencia Emocional de Goleman, ahí también lo menciona. Es un experimento de fines de los 60 y principios de los 70, ¿no? Por el psicólogo Walter Mischel, ¿no? Que es profesor de Stanford, y él lo que hizo fue ponerle un marshmallow a niños de 4 años, ¿no? Y decirles que iba a regresar en 15 minutos y que si no se lo comían, les iba a dar un segundo marshmallow, ¿no? Entonces, inclusive pone cámaras en la habitación sin que se den cuenta, y se dio cuenta que algunos niños no aguantaban y decían que iban a esperar, pero igual no podían porque tenían el marshmallow al frente y se lo comían, y otros desarrollaban técnicas, habían unos que podían aguantar más tiempo, y de hecho, contra más mayores eran los niños, aguantaban más, ¿no? Y utilizaban técnicas como no mirar, taparse los ojos, ¿no? Y al final hizo un seguimiento a largo plazo a estos niños, digamos, 10, 20 años, hasta 40 años llevó el seguimiento, y se dio cuenta que, o sea, que los niños que tenían la capacidad de retrasar la gratificación, o sea, que podían aguantar sin no comerse el marshmallow o comérselo, digamos, después de 10 minutos, en vez de comérselo inmediatamente, estaba asociado con una serie de cuestiones, ¿no? Como, digamos, mejores resultados en su vida en general, mejores resultados en el SAT, por ejemplo, mejores resultados, o sea, un mayor nivel de instrucción también. Al caso de esos niños, alcanzaban, digamos, instrucciones superiores y hacían maestrías, ¿no? Un menor índice de masa corporal, inclusive, o sea, eran menos gordos, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces hay una serie de facultades. Es interesante cómo algo tan simple, ¿no? Puede predecir o estar correlacionado con ese tipo de comportamiento. Ahora, en el libro Thinking Fast Slow de Daniel Kahneman habla un poco sobre este experimento y en general, esto sucede en general con los experimentos psicológicos, ¿no? Habla sobre por qué no deberíamos tomar tan al pie de la letra todos los resultados extra que se obtienen, como el hecho de la predicción de que también te va a ir. Y es que hay muchas circunstancias que no se han tomado en cuenta y que extrapolar a ese nivel, o sea, y decir que de verdad la gratificación, el retrasar la gratificación puede ser un indicador de cómo te ven en la vida ya es estirarla demasiado. Claro, es un estudio correlacional, ¿no?
Y si la muestra, digamos, y ha sido replicado también, ¿no? Sí, O pero sea, el estudio han me venido sigue haciendo. pareciendo a mí muy interesante. O sea, sí que yo creo que sí como estudio descriptivo me parece muy interesante. Ahora una cosa que quería preguntar, por ejemplo, hace unos años, y en el blog de lesrom.com, te dan a veces, hay algunos posts que te dan una serie de pautas de cómo mejorar tus social skills, ¿no? Cómo aprender a leer a la gente, o cómo ser más empático. Yo he leído muchas de estas cosas, no siempre me salen bien. ¿Y te ha ayudado, Aurora? Pero no estoy segura, porque no puedo saber si la gente es feliz o no después de que lo hago. Mira, y que yo crea en el concepto de inteligencia emocional no quiere decir que yo esté de acuerdo con que en un taller, digamos, unas horas o por leer un libro te hagas más empático. Yo no creo que eso pueda solucionarse sino más. O sea, es una arquitectura que se adquiere en la infancia, ¿no? O sea, Pero no se puede practicar, o sea, no es algo que puedas practicar en tu puedes etapa estirar, adulta, puedes pero estirar, pero el estirarlo. desarrollar así, si no lo has desarrollado en los primeros años o tienes una condición, digamos, específica, va a ser difícil, ¿no? O sea, puedes estirarlo, pero, pero no vas a llegar, o sea, si tienes altas carencias emocionales en tu infancia, por ejemplo, no vas a llegar digamos, a llegar a un nivel de empatía que así practiques todo el tiempo. Vas a poder llegar a intuir, aprender unas ciertas cosas, pero no vas a tener la inteligencia emocional de una persona que tiene esa ventaja, ¿no? Julio está poniendo cara de preocupado. Bueno, yo creo que me falta un poquito de empatía, pero creo que es por una cuestión de señales visuales. Pero yo creo que en general, como con la inteligencia, con tu coeficiente intelectual, debe ser una medida que varía, ¿no? O sea, no es que haya una medida estándar. Hay una especie de coeficiente emocional. Claro, o sea, el coeficiente emocional funciona igual que el coeficiente Y intelectual. hay un Hay estándar. un promedio que es 100, ¿no? Ah, Que es el total, y también está disgregado por tipos de inteligencia emocional, ¿no? Víctor, una pregunta. Y respecto a la Sí. inteligencia intrapersonal, ¿qué categoría se tiene? ¿O Por cuál es el ejemplo, avance de la ciencia sí, en ese campo? pero te hacen preguntas. O sea, esto acá se mide por una serie de reactivos que miden lo que pretenden medir, ¿no? Entonces acá el concepto de inteligencia intrapersonal es la capacidad de mirarse uno mismo, de poder reflexionar. Por ejemplo, hay personas que no pueden estar solas y pensar en lo que hicieron ni reflexionar ni siquiera por un minuto. Nunca lo hacen, ¿no? Entonces no tienen inteligencia interpersonal. Y si no pueden reflexionar sobre cómo se sintieron, sobre qué es lo que realmente quieren en la vida y sentarse, y entonces no van a poder tomar decisiones en su vida a largo plazo que las llenen y en el fondo no van a ser felices, ¿no? Entonces lo que acá tú mides es esta capacidad de poder, o sea, por ejemplo, te pones a hacer preguntas, te das cuenta de cuando te sientes mal, ¿no? O te pones a reflexionar, a pensar sobre esto acá una vez que pasa algo malo. Entonces ahí obviamente dices que sí, es que tienes inteligencia interpersonal, ¿no? Que dices, oye, detectas que algo, ¿no? Que algo te sientes mal y te pones a pensar para descubrirlo. Eso es tener inteligencia interpersonal. En cambio, el ignorar todas esas cosas, al final acabas yendo a la deriva, ¿no? Porque no tienes sentido de vida, no sabes, no conoces tus capacidades emocionales internas y tampoco puedes, y eso va a afectar también tu inteligencia interpersonal, ¿no? ahora, pero esa inteligencia también se puede practicar. O sea, una persona, como tú dices, que ahorita no puede estar un minuto, pasársela a solas completamente, podría, entrenándose o practicando, podría Sí, llegar a desarrollarla, ¿no? A estirarla. depende del O sea, caso, puede llegar a niveles funcionales, ¿no? Pero si la deficiencia en la arquitectura cerebral es marcada, o sea, puede aminorar el problema, pero nunca va a llegar a un nivel funcional, jamás. Pero si la deficiencia es moderada, uno podría compensar creando circuitos, digamos, alternativos, ¿no? Y si hay, digamos, si hay medicación, ¿no? También puede ayudar bastante. Depende del caso, ¿no? Puede ser que con terapia hablada sea suficiente y la medicación también obviamente afecta tu inteligencia interpersonal y interpersonal, ¿no? Si estás todo el día deprimido o todo el día en dolor, ¿no? bueno, pero si Dolor estás, psicológico. si estás deprimido químicamente, por más que practiques y practiques, si es una cuestión de químicos cerebrales, ¿no sería mejor de frente medicarse? O sea, ¿cuál Claro, es el...? aparte si estás deprimido, digamos, no vas a querer intentar siquiera, ¿no? Te vas a tirar en la cama y no vas a querer hacer nada, ¿no?
Entonces, si es que tú medicas a alguien para sacarlo de la depresión, entonces ahí tiene la motivación para reflexionar y entrenar su inteligencia interpersonal o la que necesite. Bueno, quería aprovechar para... Este tema me hace pensar también en la meditación, ¿no? A mí algo que me ha ayudado y yo creo que sí sirve es practicar meditación. Y en específico practicar vipassana, ¿no? O sea, porque es una meditación que no es, ¿cómo se dice? No es religiosa, no hay que recitar mantras, es solamente tú contigo y nada más. O sea, es tú con tu cerebro y a partir de eso observar lo que sucede en tu cerebro y observar lo que sucede en todo tu cuerpo, ¿no? Que es una especie de introspección profunda. Aurora, hubieras aprovechado ahora hace 2 horas que se alinearon los planetas para meditar, para que se potencien los chakras. Claro, porque eso ganó Argentina. Obviamente. Bueno, pero ya quedamos en que mis chakras están alineados. No, una recomendación para los que nos escuchan de cómo entrenar la inteligencia emocional en sus hijos. Practiquen retrasar las gratificaciones. O sea, no les den a los niños las cosas inmediatamente cuando se las piden, ¿no? Sino que aprendan, o sea, estiren el tiempo de espera un poquito más, ¿no? Hasta que, por ejemplo, ya puedan recibir una propina en el fin de semana y no tengan que estar dándoles un caramelo en cada segundo, ¿no? De lo que se trata es, yo creo que hay suficientes razones para pensar que hay una correlación importante entre retrasar las gratificaciones y entrenar este tipo de retrasar las gratificaciones y cosas positivas después en la vida, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de esperar a fin de mes para que te den un sueldo, ¿no? Eso es retrasarlo hasta un mes. Antes de eso, yo creo que los adultos también deberían aprovechar para hacer eso. O sea, si no se den sus gratificaciones instantáneamente. Usando el slippery slope, Ya. pensar en la gratificación del paraíso eterno no sería, entonces, retrasar la gratificación hasta la siguiente vida y por lo tanto mejor que Claro, indulgir. por eso, si tuviera la certeza de que existe todas esas cosas, por supuesto, es por eso que la gente se mata y se suicida. Yo lo que he escuchado es tomar las gratificaciones como un premio, ¿no? A lo que uno hace. O sea, por ejemplo, yo digo, ya me voy a poner a trabajar en esto, lo voy a hacer. Y si lo hago, me doy un premio, una gratificación. ¿Y babeas mientras? No veo. Claro, eso es que tú mismo estás manejando tus gratificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, ya voy a esperar a escribir esta última página antes de irme a comer un chocolate, digamos, ¿no? Entonces tú mismo te pones, porque podrías hacerlo en ese momento, ¿no? Pero decides esperar, ¿no? Igual, ¿no? Y, te compras algo y todavía no lo abres, esperas, ¿no? Entonces esa capacidad es importante. O sea, no siempre es importante esperar, ¿no? Pero es importantísimo tener la capacidad de poder esperar y de esperar inclusive años, porque en muchos proyectos en la vida se requiere de años antes de tener algún tipo de gratificación. Y si no estés capaz de retrasarla, no vas a poder hacer nada en la vida. Cof, cof, guía escéptica, cof, cof. Pero ya que mencionaste a los niños, yo también he leído que, ya que hablaste de la gratificación, tampoco es bueno siempre dar una gratificación externa para un trabajo que haga el niño, ¿no? Hay muchas veces hay que educarlo para entender que el esfuerzo o el logro en sí mismo puede ser una satisfacción, ¿no? Y llevando este tema de inteligencia cognitiva, por ejemplo, ya que hablamos a veces de matemáticas, muchas veces, o sea, el solo hecho de que hayas resuelto un problema es en sí mismo su propia gratificación, ¿no? El solo hecho de poder resolverlo es una gratificación. Claro, pero esa gratificación interna se desarrolla a partir de la gratificación externa. Entonces, el padre tiene que, digamos, fomentar, alargar las gratificaciones externas para que el niño en el futuro desarrolle esa capacidad de autogratificarse. Sí. Y de retrasar esa gratificación. Y todos sabemos que a todos Pero es les gusta posterior. autogratificarse. Si le das un chocolatito cuando resuelve un problema, después de adulto no le das el chocolatito, pero sigue babeando, ¿no? Pero el otro punto también es, ya que seguimos hablando de eso, es como que hagan más praising, ¿cómo se dice? Es como que más ensalzar, alabanza verbal, física, como que elogios, claro, más que bien, palmadita, besito, abracito, ¿no? Más que... Exacto. Ser, o sea, utilizar refuerzos positivos antes que refuerzos negativos. Es muy importante, ¿no? Muchas gracias, Víctor. De nada. Y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo
En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy son los ojos azules. Número 1. Las personas con ojos azules pueden tener una mayor probabilidad de convertirse en alcohólicos. Número 2. Encuentran huesos de hace 7000 años de persona con piel oscura y ojos azules. Y número 3. La gente confía más en las personas de ojos azules. Yo voy primero. Levanté la mano aunque no me vieron. Yo voy por la uno porque las tres me suenan casi igual de plausibles. Todas las conversaciones, todo eso empieza igual, ¿no? Sí, Y digan algo empezando novedoso, por de favor. 3 a uno, la gente confía más en las personas de ojos azules. Sí, me parece probable. Puede ser cultural o también puede ser que, pues, puede ser genético, qué sé yo. La 2 se encuentra en huesos. Ay, 7000 años, ¿no? Espera. Sí, pues sí, también me parece plausible. Me parece completamente plausible. Pero ¿cómo vieron el color de los ojos en los huesos? Y de piel oscura, pero por reconstrucción. Espero que Por no sea ADN, eso, porque pensé. por ADN, ¿no? Porque Pero, ¿verdad? ¿No? Y reconstruir hasta eso. O sea, que ¿para qué me dices, Adrián? justo lo que yo estaba pensando también. Sí. Yo estaba pensando que sí, ¿no? Pucha. Ya, pero como ya dije, ya, la uno. Son cause fallacy. Y, y la una era que era, las personas que tienen mayor probabilidad de convertirse en alcohólicos. Me suena a que es un estudio correlacionado, pero que al final no se pudo sacar ninguna conclusión y por eso tiene ese titular, la uno. Ya, eso es todo. A mí me parece que la uno sí puede ser. De repente han hecho un estudio que involucra a muchos países donde mucha gente tiene ojos azules. Por ejemplo, Polonia, no sé, de repente Ucrania. No, claro, o sea, países donde la gente tiene mucho frío, o sea, chupa más porque hay más frío, ¿no? En Rusia, Polonia, por ahí, y tienen sus ojos azules, o sea, hay correlación, ¿no? La 2 de que hace 7000 años había, o sea, se ha detectado algo con piel oscura y ojos azules, me parece bien difícil por eso, porque ¿cómo detectas el color de ojos en los huesos, ¿no? Y de ahí que la gente confía más en personas de ojos azules, este, yo creo que yo he escuchado de las dos cosas. He escuchado de gente que desconfía de las personas de ojos azules, que parece que es una idea generalizada en la sierra y en la selva del Perú, ¿no? Pero en general el mundo sí podría ser al revés. O sea, yo diría que la falsa es la 2, ¿no? Yo también estoy pensando eso porque recuerdo haber incluso puesto en mi muro del Facebook hace unos 2 o 3 meses una noticia donde habían descubierto que hace, no recuerdo exactamente cuántos miles de años, los europeos eran de piel oscura, ¿no? Entonces, puede que sea hace esa edad, hace 7000 años, hay personas en Europa de piel oscura, pero que sean de Europa no significa que tengan ojos azules, ¿no? O sea, me parece que se inspira un poco en esa noticia, pero digamos, le agrega ese dato, ¿no? Así que también pienso que puede ser la 2, ¿no? La 3 no me queda muy claro, pero de pronto, como dice Adrián, agregando entre datos de otros países, al final hay un poco más, ¿no? De eso. Entonces la 3 me parece digamos, es más fácil que sea ciencia. Luego tengo las dudas entre la uno y la 2, pero como digo, me parece que ahí que hay una noticia real de tantos huesos de piel oscura en Europa, pero lo de los ojos azules no lo recuerdo haber leído para nada. Así que también me voy por la 2. A ver, la primera, las personas con ojos azules pueden tener una gran probabilidad de convertirse en alcohólicos. Y yo creo que yo diría al contrario. Las personas con ojos azules normalmente están en lugares fríos, tal vez en el norte de Europa, donde han consumido alcohol
por mucho más tiempo que, digamos, en los países asiáticos o inclusive en América, ¿no? Donde hay más índice de alcoholismo entre los nativos americanos, porque no han estado expuestos tanto al... Entonces me parece que podría ser inclusive al contrario. Pienso que esa es la falsa. Las otras dos me parecen plausibles. La segunda, encontraron huesos de hace 7.000 años de personas con piel oscura y de ojos azules. 7.000 años no es hace mucho tiempo y pueden haber, digamos, obviamente los ojos no van a haber sobrevivido, pero yo me imagino que el ADN que codifica por ojos azules ya se ha identificado y puede ser fácilmente identificado en los restos, ¿no? O sea, no hace falta ver el ojo azul para saber que tiene ojos azules por la proteína que codifica el color azul. Entonces eso me parece plausible. Y la 3, la gente confía más en personas de ojos azules. Yo creo que sí, yo creo que los ojos azules son bastante populares, a la gente les gusta y hay un prejuicio hacia los ojos azules y me parece que esa podría ser plausible, no sé. Entonces yo voy porque la 1 es falsa como Aurora. Bueno, yo también creo que Aurora es falsa. No, que diga que la 1 es falsa. ¡Ey! Tienen suerte de que no tengo inteligencia emocional. Yo también voy a decir que la 1 es falsa, porque la forma como se me ocurre que podría ser verdadera es que hay alguna relación entre los genes que causan los ojos azules y los genes que hacen que uno sea más propenso a convertirse al alcohólico. Pero hay muchos otros colores de ojos y me parece que hay menos ojos azules y no sé, me parece que la probabilidad de convertirse en alcohólico estaría más distribuida, ¿no? No sé cómo sería la conexión ahí. Es porque todavía Parece no que se esa puede aplica ser la Bayes. falsa. O sea, la otra hipótesis sería que otro color de ojos sea los que son más propensos a convertirse en alcohólicos. En la 2, en los huesos sí pudieron haber encontrado algo un poquito más que huesos, alguna especie de tejido, y de ahí concluir que los genes para ojos azules estaban, y al hacer la reconstrucción darse cuenta que tenía ojos azules y piel oscura. Y sí hay personas que tienen piel oscura y ojos azules, ¿no? Eso se puede ver en la actualidad. Y que la gente confía más en las personas de ojos azules, sí, también me parece plausible por ser una característica rara, de repente un efecto halo o algo por ahí, que podría ser que eso sea verdadero. Me voy por la 1. Porque todos los santos cristianos tienen ojos azules. Claro, si una persona de ojos azules me pide $1.000.000, sí. Bueno, En fin. 1 y 2 entonces han escogido, ¿no? Uy. ¿Será que va a arrasar con todo, Luciana? Ya, número 2. Encuentran huesos de hace 7.000 años de persona con piel oscura y ojos azules. Es ciencia. Esta noticia es del 2014. Y bueno, sí, es como ustedes dicen, encontraron los huesos, un poco de ADN, hicieron una reconstrucción y lo que votó es que la persona era una mezcla de europeo y africano y era una persona de piel oscura con los ojos azules. Número 1. Las personas con ojos azules pueden tener una mayor probabilidad de convertirse en alcohólicos, también es ciencia. ¿Qué? Esto sí es una noticia de hoy. Los autores encontraron que las personas con los ojos de color claro, incluyendo verde, gris y marrón en el centro, tenían una mayor incidencia de la dependencia del alcohol que los que tienen los ojos de color marrón oscuro, con la tendencia más fuerte entre los individuos de ojos azules. Protesto. Pero es porque no les enseñó Valles. Yo creo que sí. No, protesto, porque si hubieran dicho los ojos claros hubiera sido diferente. No solo eso, sino que es la incidencia en los ojos claros comparándolo como grupo. A ver, bueno, continúa. Claro, como grupo, pues, ¿no? Claro, Ojos como claros, grupo claro, ojos no, oscuros, ojos y ya azules. cambia. El estudio describe los componentes genéticos que determinan el color de ojos y muestra que se alinean a lo largo del mismo cromosoma que los genes relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Oh. Y la número 3, la gente confía más en las personas de ojos azules, es ficción. En realidad, la gente confía más en personas de ojos marrones. Es más, la gente juzga la confiabilidad de los hombres sobre la base de la forma de la cara y del color de ojos.
Interesante. Bueno, yo creo que Adrián va a acabar preocupado después de esta información. ¿Por qué? Se va a alejar del alcohol. Qué interesante porque justo hace poco también me habían dicho que en política el color rubio de pelo es como que algo que no debería. La gente no confía en políticos con cabello rubio. Confían más en los políticos de cabello oscuro. Interesante. Pero ojo que no lo leí, me lo dijeron. No busqué ningún estudio. Rayos. Sí, pues ¿qué político rubio hay? Luciana León. Ah, pero es rubia. Susy Díaz. Legalmente rubia. Felicitaciones, Luciana. Has arrasado con felicitaciones, todo. Luciana. Sí, arrasado con todo. No te acostumbres. Sí. Ahora vamos Ya. con el acertijo de la guía escéptica. El acertijo del capítulo de hoy es el siguiente. ¿Es posible partir una torta en 8 pedazos con solo 3 cortes? En 8 pedazos iguales, En 8 pedazos iguales. usando solamente 3 cortes. Usando Ay, 3 yo cortes. yo sé. Para eso, imagínense que la torta... no Bueno, digas a nuestros oyentes. Si alguna de las personas sabe, puede poner su respuesta en- Es la Chicos, primera vez que sé la respuesta. Pero no lo digas. A ver, ¿todos la saben? ¿Todos la saben? No, yo lo he hecho con el panetón. Funciona con una torta que Imagínense es una torta que es, ¿cómo se diría? Cilíndrica. sí, y para que los que se ponen quisquillosos se dicen que tiene fudge o que tiene chantilly. Tiene chantilly en una capa que está completamente homogénea a lo largo de toda la superficie de la torta. No se pongan quisquillosos la gente. Y por favor no googleen, piensen un ratito y después se vienen más acertijos. Sí, porque en el acertijo que di del caballo, si podía recordar todas las casillas, ese es un acertijo bien conocido, pero el chiste está en intentarlo. Claro, y lo resolvió un chico que en verdad la respuesta la dio su amiga. En fin. Bueno, ahora vamos con la cita racional. Y la cita racional de hoy es: no tiene sentido asignarle culpa a una parte del sistema que no vas a poder cambiar. Y es de Eliezer Jodorowsky Jodorowsky. y de Harry Potter and the Methods of Rationality. Que tiene que ver, la elegí por lo de la inteligencia emocional. O sea, preocuparte además por una parte del sistema que no vas a poder cambiar o que no está bajo tu control. Y les recomiendo mucho también el libro Harry Potter y los métodos de la racionalidad, que es como un fanfic de la historia de Harry Potter para todos los que han leído Harry Potter. Y es muy bueno. O sea, cambia partes de la historia fundamentales. O sea, Harry ya no es un niño de 10 años que no sabe nada, sino que es un niño criado por un físico y una señora inteligente y que lo quiere mucho. O sea, es un niño que ha recibido amor, es un niño que ha recibido conocimiento. O sea, no es la misma historia de Harry Potter. Y tiene inteligencia emocional también, de Tiene paso. inteligencia emocional, más o menos. Bueno, y así concluye la 27ª edición de la Guía Escéptica. Recuerden ponernos calificaciones en iTunes y en iVoox. No sé seguro si en iVoox se pone, pero dennos like para que suba el... ¿Qué cosa sube? El rating. El rating de la Guía Escéptica. Y suscríbanse. Y escríbanos. Estamos almacenando sus mensajes y correcciones para un nuevo programa de mensajes y correcciones al correo guiaescéptica@gmail.com. También pueden contestar los posts en el Facebook o en la página guiaescéptica.org, en la que también hay un botoncito de sugerencia a donación. Y les podemos poner una cara de gatito de Shrek si quieren, si es que los va a hacer sentir mal para que donen. Y nada más. Y nos vemos la siguiente semana con la edición. Sí, y no se olviden de ver nuestro nuevo espacio en Útero que se llama descreídos.utero.pe, ¿no? Ya tenemos un artículo ahí. Sí. Sí, van a estar publicando, Helmut, que es el mismo, va a estar editando también creo cada semana, y se van a publicar ahí cosas de la manzana prohibida, de la guía escéptica, paranormales, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un espacio de descreídos. Sí. Y de la guía aséptica. Y la guía escéptica que próximamente está aquí. Si Próximamente quieres saldrá. esterilizar tu cuarto, Claro. a ti mismo, etcétera. Y ahora los dejamos para que se puedan seguir autogratificando. Y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente Cada uno ve cómo lo interpreta. Aprenden a retrasar las gratificaciones para que no sean eyaculadoras precoces. Sobre todo los que tienen pareja. Y así concluye la ronda de chistes de la guía escéptica.
Verdad, ya que estamos hablando de estos temas, recuerden que a partir de los 30 años tienen que hacerse un tacto rectal los hombres para descartar la posibilidad de cáncer de colon. Como Cavani. Así, hay una campaña gratuita en la selección de fútbol de Chile, que están haciendo ahí descarte de cáncer de próstata. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana con la 28ª edición de La Guía Científica. ¡Chao! Chao, chao.